por qué decides hablar? Porque comencé a entrar en crisis otra vez. O sea, dijiste algo importante, las culpas. Nunca pude dominar lo de las culpas. Sentía que tenía que vaciarme. En el programa hemos tenido a varios invitados que por una u otra cosa llegamos al caso Santoy. Estuvo aquí el licenciado Roberto Flores en 2 ocasiones, una platicando toda su historia y otra con Carmona, porque nos juntamos mucho, somos amigos, platicamos de todo y de nada, pero dentro también salió esa parte. Él era el defensor de los niños. Estuvo aquí Aldo Fassi, que en ese momento era su procurador de Ministerios Públicos, que le tocó toda esa parte del caso. Estuvo también sentado aquí Luis Padua, que en ese momento era director de noticias. Y yo quería armar todo, y una pieza clave para mí eres tú en ese caso, porque te llevaste mucha de la información de Azteca. El día que estuvo aquí Aldo Fassi, la gente que vio ese programa, hay un clip donde dice, yo le hablé a un reportero para que viera las pruebas, porque él estaba diciendo otra cosa. Estaba hablando de ti. Sí. ¿Tú te acuerdas de esa historia? Sí, claro. Sí, claro. El caso Santoy para mí marcó mi vida periodística, Fernando, porque creo que cometí errores de novato, cabrón. Creo que mis errores pesaron tanto en la historia al grado que cambió la mentalidad de la gente, al grado que provocó clubes de fans para el asesino. Y me arrepiento mucho de eso. Y por supuesto que me acuerdo del momento en el que Aldo Fassi me habla. Fue un domingo. Vamos a los inicios. ¿Cómo llegas al caso? Bueno, fue el día que se comete el crimen. El primer reportero que llega a la escena es mi compañero Jorge Maldonado. Uh-huh. Él llega al hospital porque lo que reportaban era a una mujer degollada. No sabíamos quién era. Y él llega al hospital a contar la historia de la mujer degollada, y me acuerdo que mandan un equipo al lugar de los hechos. Maldonado estaba sacando los enlaces desde el hospital sobre la mujer degollada. En los noticieros estaban anunciando el ataque a esta mujer, que después se va sabiendo que es la hija de Tere Cos. Entonces cobra relevancia y todos los medios se aglutinan en el lugar de los hechos y en el hospital. Nadie sabía en ese momento que existían los niños asesinados. Pensaban que el ataque era para Erika. Porque estaban buscando a la empleada doméstica, a Catalina. Bautista. Y Catalina había sido secuestrada por Diego y había sido abandonada en la colonia obrera. Y cuando ella recupera su libertad, comienza a preguntar por los niños, que los niños dónde estaban. Entonces, todo el mundo decía, pues, ¿cuáles niños? Y entran los policías a buscar a los niños. Y es cuando se encuentran a los niños asesinados. Uno en un armario y el otro en el cuarto de servicio de la casa. Y así es como la nota explota. Y en ese momento es que mandan a toda la artillería, los medios, mandan a todos los reporteros, camarógrafos a darle cobertura, y ahí es donde aparezco yo. Estás ahí en la casa, se van pasando información entre ustedes, lo que van escuchando, contacto policial, ¿cómo va recuperando? Pues en un principio solamente era el hecho, ¿no? Se contaba el hecho. Aparecieron los niños, cómo aparecieron, y punto. Se buscaba al asesino porque Catalina ya había revelado quién era. Entonces ya traíamos nombre del perpetrador, ya sabíamos quién era, y así fue trascendiendo la noticia y generando un odio encabronado en la sociedad por el tipo de asesinato que había ocurrido. Y pues así se vivieron los primeros días, una nota que impacta a nivel nacional, donde todos señalaban a la persona que había oído porque ya sabía cómo había estado todo esto. Platica Aldo aquí
que tuvieron que ponerle seguridad para traerlo Sí. de donde lo encuentran, lo detectan, porque la gente lo quería linchar. Sí, fue un tema tan mediático, Y Fernando. entonces dices, ¿cómo puede ser que lo querían linchar y después se convierte en del odio al amor, en un antihéroe? Pues yo creo que es ahí donde yo intervengo, pero fue increíble como cuando llega al aeropuerto, por toda la carretera Miguel Alemán y todo el trayecto, la gente salió a las orillas de la camioneta, del camino, a gritarle mamadas, asesino y asesino. La cobertura, ya venía un helicóptero siguiendo el convoy, recorrido, ¿eh? Y la gente se veía gritándole asesino, asesino, asesino en la agencia estatal, o entonces Sí, la agencia estatal de investigaciones, policía judicial, o cómo se llamaba, cómo se llama esa madre. La gente ahí aglutinada gritándole un montón de insultos a Diego Santoy. Había sido detenido con su hermano. Y bueno, pues la gente lo odiaba. Entrevistó a su papá, a José Manuel Santoy Plowells, y él me decía que ya había hablado con su hijo después de la llegada y que su hijo aceptaba toda la responsabilidad de él. De hecho, la primera declaración, ¿tú la leíste? Sí. Y en la primera narra cómo fueron los hechos. Él lo describe sin ningún remordimiento. Hay que recordar que Diego tenía un coeficiente intelectual muy alto, según los estudios que le habían practicado. Era muy fácil que Diego lograra persuadir a cualquiera. Pero la primera detención que se da es la del amigo de Diego. No me acuerdo cómo se llamaba el muchacho, pero es el amigo que le presta ropa y le da algo de dinero para que él pueda huir. Y ¿Es donde suben a Catalina en la cajuela? Es donde dejan a Catalina en la cajuela. Entonces, este muchacho es detenido por el delito de encubrir al asesino, pero hace una declaración muy fuerte. Hace una declaración y él dice que Diego le había confesado que a quien originalmente quería matar era a Tere Cos, porque ya no soportaba que cada que iba él a ver a Erika, antes tenía que pasarle corriente a la señora Tere Cos, y eso ya no lo aguantaba. Entonces, esa declaración la da el amigo de Diego. En su primera declaración. En su primera declaración. Pero esa fue una declaración secreta que observo yo en la mesa de Marcelo García, el finado director de la policía ministerial, porque llego yo a la ministerial y me ve que llego y abre la ventana de su oficina. Pinche pelón, era un tipo muy a todo dar. Pinche pelón, ¿qué andas haciendo? Buscando unas notas, pásate. Y me sube junto con mi compañero camarógrafo. Y estando ahí arriba, tenía un documento arriba, un colchoncito así como esto, pero es como para papeles. Y arriba tenía un documento y lo empiezo a leer y lo volteo y Luján. Él se fue al baño. Sí, se fue al baño, pendejo. Me dejó Te deja ahí el documento, güey. Sí, se va al baño y yo lo empiezo a leer y dije, cabrón. Y lo volteo con Luján. Era Víctor Hugo Luján, mi camarógrafo. Y Luján prende cámara y le hace 3 segundos de video. Y con eso sacamos la nota. Fue algo muy duro que ahorita, Fernando, te lo juro que si yo hubiera tenido esa información, no la hubiera publicado. Porque era un tema muy personal. Muy, muy personal. Pero y que tampoco sabemos si sea real o no. Exacto. Entonces la producción decidió sacar la nota. ¿Qué edad tenías en ese momento? Híjole, yo creo que la edad de Cristo. 33. ¿Tienes cuántos ahorita? ¿50? Sí. Sí, pues tenemos 50 los dos. Sí, tienes 33. Lo que quieres es, tienes 3 años jalando en el lugar.
quieres robarte la nota, güey. Quieres ganar la nota. Quieres ganarte al jefe, quieres. Y sueltas lo que encuentras sin comprobar. Pero en ese momento empezó a brincar información por todos lados. Por todos lados. Mira, yo para ese momento ya traía, digamos que algo de academia, porque TV Azteca me había mandado a estudiar al TEC de Monterrey. Un montón de... Como diplomados de periodismo. Diplomados de periodismo, pero largos. O sea, no eran... creo que el más cortito fue de 1 año. Okay. O sea, sí me traían bien aferrado. Y lo que hice yo es no obedecer lo que había estudiado, cabrón. Me ganó el instinto, me ganó la pasión. La enfermedad del rating. Sí, güey. Y además que Padua era bien cagapalo, siempre estaba dice, quiero el plus, tráeme el plus. Y ese pinche plus, como odio esa palabra ahora. Como al pinche plus, o sea, ¿qué quieres de plus? Pues la noticia es como es, no la puedes... no le puedes exagerar, no le puedes mover. No le puedes mover más allá de lo que... En esa búsqueda hambrienta de rating. Sí, entonces... El primer abogado de Diego se va a los días, ¿no? El primer abogado de Diego se va cuando cometo mi segundo error, creo yo. Y creo que es el error más grave que he cometido como periodista. Porque yo tenía la misión del plus. Perdón, dije la palabra prohibida. Como que era lo muteamos. Entonces a mí me mandan a entrevistar a la familia de Diego. Fíjate, me pasó algo bien curioso. El señor José Manuel Santoy era la primera vez que iba a su casa. Y le digo, ¿dónde vives? Vente por Gonzalitos, dice, y luego agarras todo Leones. En ese momento la gente pensaba que ellos eran de dinero, pero realmente no eran de dinero. Lo único bonito que tenían era el pinche apellido, Plowells. Entonces me mandó a pasear por todo Cumbres para llegar a su casa que estaba pegada a Ruiz Cortines. Entonces ahí me cae el 20 de que estaba con una persona que andaba pariendo chayotes, ¿no? Y cuando llego a su casa, estaba en la casa del señor un equipo de Televisa. Pepe Ramírez era el reportero. Tú lo debes de conocer. Sí, bueno. La pinche Peperra estaba ahí adentro y la Peperra es un perro como reportero. Dije, pinche madre, me va a ganar este güey la exclusiva. Y sale el señor José Manuel. Pepe estaba entrevistando a la esposa. Y sale la Peperra el señor José Manuel y me dice, aguántame tantito, es que ahorita pasamos porque están entrevistando a mi esposa. Y yo, pinche güey, me va a chingar. Entonces nos vamos caminando el señor José Manuel y yo hacia un parque que estaba ahí a unos metros de su casa. Y estamos platicando y se me viene a la cabeza una pinche idea loca. Si Erika es culpable. No, me dice el señor José Manuel, no, ¿qué te pasa? Claro que no, Víctor. ¿Pero por qué no? No, ya platiqué yo con Diego. Eso no es posible. Pero a lo mejor Diego estaba tan enamorado de Erika que se echó la culpa para salvarla. No, Víctor, ¿qué te pasa? Quítate eso de la cabeza. Pero ¿por qué no es probable? No es probable. No. Yo quería que él me dijera eso para llevarme la nota exclusiva. Y así le ingesté en su cerebro un pensamiento, ¿no? Y eso cambia toda la historia, güey. Al día siguiente me habló el abogado, el abogado que tenía Diego. Me dice, va, yo me retiro del caso. Yo no voy a participar en mamadas que quiere hacer la familia. Ah, chinga. Dice, me voy, ¿no? Pues está bueno. Se retira. Y Tere Cos también traía otro abogado, no era Roberto Flores. Sí, no era Roberto.
también se retira. Cuando entra Raquel, paz descanse, se retira el abogado de Tere. Sí. Porque el abogado dice, yo no lo voy a entrar a este show mediático. Exacto, porque presentan a Raquel con la versión ¿Qué tú digas? Erika es culpable. No mames. La única abogada que podía hacer eso. Esto lo conté estando Raquel viva, ¿eh? Sí. Para que ella lo pudiera desmentir. Y dije yo, no mames. Entendí que habían comprado una idea loca, pero fue la que más vendió, Fernando, porque la gente empezó a reaccionar positivamente con eso. Raquel decía, si yo me gano a la gente, el poder mediático va a cambiar el veredicto. Algo que no funcionó. Ese pinche juez que tenía el caso era un jurista bien cabrón, el licenciado Ángel Mario García Guerra. Fue el juez primero de lo penal, pero un cabrón que estudió el caso a fondo. Y creo que fue justa la sentencia que emite sin relacionar a otro culpable. Tú te has aventado ese expediente arriba y abajo las veces que sean. Una de las cosas que yo he escuchado de esto es que una de las cosas era lo que se decía ante la prensa y otra de las cosas era lo que metían ellos a juicio porque no coincidían. Eso fue lo que yo escuché en alguna ocasión, porque no hay manera de demostrar cosas que no son. Entonces, una cosa era la manipulación pública y otra era lo que realmente atacaban dentro del juzgado. Lo que pasa es que, Fernando, te voy a platicar el día que Aldo Fassi. ¿Lo que me lo platicó aquí? Sí. ¿Tú traías toda esta no, nota? Mames, pero Fassi no te quiso platicar nada. Se culió. Es que ese día presentaban 70 pruebas en contra de Diego, porque la opinión pública ya estaba volcada en que Diego era inocente y que Diego, que salven a Diego y su puta madre, que querían salvar al muchacho. Entonces la fiscalía la procuraduría se pone pilas y dice, a ver, para apaciguar a todos, cita a una conferencia de prensa en donde, y un domingo, pinche, todo el mundo extrañado, un domingo citan a todo el mundo 70 pruebas en contra de Diego Santoy, para que ya dejen de estar chingando y para que se demuestre. Oye, pues en la conferencia de prensa, uno de los cadillos que tuvieron ahí fue su servienta. Pero no solo ahí, sino mis historias que presentábamos públicamente en TV Azteca iban encaminadas a no es cierto. O sea, Diego es inocente. Cosa que Multimedios tenía el otro lado. Sí. ¿Y Televisa qué posición tenía? Televisa yo creo que jugaba el papel neutral. O sea, no quería ni para allá ni para acá, pero tenía que estar presentando las dos cosas. Sí, ¿no? Porque Multimedios tenía la cercanía con Tere, que trabajaba con ellos. Ustedes traían la nota que estaban... Es que Luis hizo como que un pacto con Raquel, yo creo. Yo le pregunté aquí que si Televisión Azteca había pagado a Raquel, porque de qué manera se podía pagar los servicios de la licenciada. Yo creo que Raquel cobró con publicidad. Porque traía muy pegada a Raquel. TV Azteca. Era muy obvio y muy evidente que sí había una línea para ayudar a Raquel. Pero a ti no te daban una línea de que... No, a mí nunca me dijeron, dale por donde le estás dando. Por donde viene, por ahí pégale. Pero Luis era la trompa del tren, ¿no? O sea, yo podía llegar con mi historia, la presentaba y vamos a la chingada, pongan esta. A final de cuentas era lo que decidía el canal, ¿no? Esa rueda de prensa, presentan las 70 pruebas. Y tú estabas duro. Como cuchillo de palo se dice, ¿verdad? Chingue. Entonces al final de que presentan las 70 pruebas, yo y mi camarógrafo nos íbamos retirando y sale uno de los guaruras de Aldo. Vadillo, te habla el Lick. Me regreso con mi camarógrafo.
No, solo, le dije, tú ya me voy a la chingada. Chingue su madre, pásate, güey. Pasamos mi camarógrafo y yo. Estaba bien cagado, Aldo. ¿Seguías con Luján? No me acuerdo quién era en ese momento. Pero estaba cagadísimo, el pinche Aldo. De esas veces que tú lo veías y decías, güey, hasta me va a andar dando un putazo. Va a dar un madrazo aquí. Ya estoy hasta la madre, güey. De todo, estás chingue, chingue. No, Lick, pues, nomás lo que. No, güey. Tú no sabes ni lo que hemos estado investigando. Y abrió la laptop. Dije, no me mames. Va a mostrarme las imágenes. Fue lo primero que se me vino a la mente. Te voy a enseñar las pruebas contundentes que tenemos. Pero nada más para callarte el hocico, güey. Estaba bien cagado el señor. Dije, no ocupo ver nada. No, ¿cómo no? Con muchos huevos andas ahí afuera, güey. A ver. Me volteó la laptop. Imágenes muy fuertes. Era la niña. O sea, ¿cómo había quedado la niña? Nada más de verla, Fer. O sea, te lo estoy contando ahorita y vuelvo a tener el impacto de esa imagen, ¿no? Una de las pruebas o las pruebas que decían era la cantidad de libras de fuerza que tenía para lo que hizo con la niña y con el niño. Así es. Esa es una prueba muy contundente que te hace reflexionar sobre el trabajo de servicios periciales. Además, debo reconocer que los servicios periciales de Nuevo León son uno de los servicios periciales de más nivel en Latinoamérica. Contaba Aldo también que vinieron peritos de FBI, que vino visores internacionales, porque muchas de las teorías de la gente es que estuvo muy manipulada esa escena. Así y todo esto. ¿Esa información de manipular la escena y todo también salió de las historias de ustedes? No propiamente, pero al momento en que poníamos en duda lo dicho por la autoridad, toda la duda de todo. Marcábamos el rumbo de la fiscalía. Que fue este caso de Diego Santoy, Fernando, a diferencia de lo que vivimos recientemente con el caso ya multisonado, es que no existían las redes sociales. Y todo lo que se informaba era a través de medios oficiales. No existía un canal que fuera a desinformar. Si alguien desinformaba, éramos nosotros. Nosotros teníamos toda la responsabilidad. Entonces, con decir que teníamos dudas, sembrábamos las dudas y desvirtuábamos todo el dicho. Y empiezan todas las teorías de las personas. Y la persona entonces le creía acristoladamente al medio. Al que viera, sí, con el que fraternizaba. Y eso fue una locura, Fernando. Fue el peor error que cometimos como medios. Yo creo que una de las cosas más fuertes de este caso es que se perdió la visión hacia dónde era el culpable, era todo el foco. Fueron 2 niños inocentes que se murieron, cabrón. A partir de que yo vi donde está el impacto y dices, está bien cañón cómo se va hacia el show mediático y no hacia el fondo que son los niños. Yo cuando vi las imágenes, Fernando, salí de ahí bien traumado, güey. Traumado. Yo creo que yo no pude dormir bien en los próximos 5 o 6 meses. Ay, cabrón. O sea, para mí ¿Te daba vueltas? No, yo creí que hasta me iba a volver loco. Porque no me gusta cubrir notas donde niños salen lastimados, pero verlos lastimados, no mames, o sea, fue algo bien culero, al grado que estaba viendo una película de vaqueros y me ponía a llorar. O sea, no era fácil poder superar ese momento, al grado que yo fui con mi jefa y le dije, yo no quiero volver a cubrir nada del caso Santoy, no quiero saber nada, no me mandes, por favor. Estoy bien mal, estoy muy afectado. ¿Y qué te dijo? Me sacó del caso y yo ya no volví a ver el caso. Y me quedé en silencio por 10 años. Ay, cabrón.
Porque... Cargando eso. Güey, es que es algo bien culero. O sea, la manera en la que ves el cuerpo de los niños, cómo quedaron, te das cuenta de lo mal que estaba este hombre al momento de que les hace daño. El niño tenía el pómulo hundido del madrazo que le dio. Y decía la prueba científica que las libras de presión que se utilizaron para hundir ese pómulo eran el equivalente a un peso por arriba de los 75 kilos. Y el único cabrón que estaba ahí, que pesaba eso, era Diego. Entonces el que le reventó el pómulo al niño fue Diego. El puñal entró un tanto. Y era también una prueba mecánica, así que establecía que las libras de presión que se utilizaron para insertar ese puñal de esa manera era por un peso de arriba de 75 kilos. El surco que se le hizo a María Fernanda en el cuello estaba tan hundido que establecía la prueba que se había ejercido una prueba por más de... No había dudas de que el único asesino de los niños Peñacos fue Diego Santoy Riverol. No había duda, Fernando. Pero la gente lo trataba como un héroe y ese cabrón no merecía ese cariño. ¿Cómo trabajaste las culpas, güey? No, fue algo muy, muy, muy ojete. Creo que mi vida cambió y me sirvió mucho salir del periodismo de México. Me sirvió mucho haberme ido con CNN en español porque tomé otra academia totalmente. O sea, los gringos están bien revolucionados, bien revolucionados. Y el aprender nuevas cosas creo que me sirvió a mí como distracción. Creo que eso fue lo que me ayudó a superar mi trauma. Bueno, yo agarré un miedo a salir. Yo no quería salir porque sentía que me iba a morir, que me iba a subir la presión y que el corazón se me iba a parar. Entonces, si salía, hacía un trazo de rutas. A ver, voy a darle por aquí. ¿Qué hospital está por aquí? O sea, estaba bien. O sea, sí estaba muy afectado. Bien afectado. Y pasan estos 10 años, ¿y por qué decides hablar? Porque comencé a entrar en crisis otra vez. O sea, dijiste algo importante, las culpas. Nunca pude dominar lo de las culpas. Sentía que tenía que vaciarme. Y un día, no recuerdo si fue de aniversario luctuoso, pero tengo un estudio pequeño en mi casa y me senté frente a la cámara y comencé a contar el caso Santoy. Y dije, son 10 años de esto, no he podido superar el caso. Yo me sentía todavía afectado y decidí contarlo. O sea, imagínate, yo estaba aceptando que había cagado todo un caso periodístico, pero además me estoy poniendo como un pendejo ante todos. Por eso es que no había aceptado dar entrevistas con algunas casas productoras que me han invitado a grabar, porque hay intenciones de hacer un documental de ese caso. Entonces yo no he aceptado, no creo que aceptar. Vine contigo por engaños, güey. No, te dije que íbamos a hablar de tu canal. No, sí te dije que íbamos a platicar de este caso, porque para mí eres una figura clave en ese sentido, porque lo viviste intensamente, porque estabas de un lado y porque comprobaste que, sí, que no era por ahí y te fuiste del otro lado y el pedo no me pude, es que ese es el pedo, Fernando. Cuando compruebo que solo existía un asesino, yo no me pude brincar del otro lado, tenía que quedarme callado, porque la televisora que yo representaba... No, claro, le quitas toda la veracidad de lo que habías dicho, entonces, todo lo que estabas viviendo. No podía empinarlos. Y ese es lo más gacho, el quedarte con esa culpa, ¿ves? El quedarte con ese sentimiento de que... ¿Tú tenías pláticas con los abogados? Sí, hasta me peleé con Roberto Flores, creo que una vez al aire. Porque él daba su versión o él estaba en su punto. ¿Sabes una cosa? Lo que pasa es que como estábamos muy empapados nosotros del caso, entonces podíamos debatirle
a cualquiera lo que Lo que decían, dijeran. si es que había material para debatirlo. Pero tú sobre tu línea de Exacto. editorial que llevabas. Exactamente. Y él defendiendo pues a su cliente, ¿no? Entonces eso nos llevó a confrontarnos varias veces. Y aparte era una situación dura para todos. Sí. Y con Raquenel también tuvimos discusiones, pero es ahí donde yo digo que Raquenel tenía línea especial con TV Azteca, porque cuando discutíamos con Raquenel hablaba al canal y nos bajaban los huevitos en corto. Después pasa lo que pasa con la licenciada y se queda su bufete. Estaba todavía Julio, estaba No, Adolfo. Julio ya había muerto. ¿Ya había muerto Julio? Sí. Fue Adolfo el que se queda. ¿Se queda directamente el licenciado Adolfo? Sí, ya se queda en una etapa ya muy concluyente donde ya se había dado, creo que... Pues sí, para darse sentencia ya, ¿no? Sí. Y tú, ¿cómo? Ya no estás nada en el caso. No, yo me retiro del caso totalmente. Y de ahí ya no... Ya no hablé con nadie. He hablado algunas ocasiones con Vega, para otros asuntos legales, pero ya no quiero ni siquiera tocar el tema con él porque pues ya es una cosa juzgada. Hace poco lo revivieron un poco. Sí, le bajaron unos años, que finalmente llega a lo mismo, porque son los 40 años que tiene que pasar. Que tienes que pasar ahí. Y bueno, en ese tiempo yo le pregunté también a Adolfo que si el caso tenía algo que ver con lo que le pasó a Raquenel. Ajá. Y Adolfo dijo, no tiene absolutamente nada. No. Raquenel venía de sobrevivir de varios atentados y la gente que le quería pegar, yo creo que cumplió su cometido. Yo creo que no tiene nada que ver con el tema. Seguía con una escolta de agentes federales que desgraciadamente en ese momento pues no accionaron, pero si tuviera algo que ver con el caso, yo creo que hubiera dejado algunas alertas a la autoridad, porque tenía buena relación con el procurador. Como está el internet ahora y con la apertura que hay muchas teorías conspiranoicas, todas te las han escrito Todas. ahí. Y salen con que es que traía un rasguño, Erika, que no era cierto, que estaba casi a punto de desvivir. La enfermera era tía de la prima de no sé, todas esas historias. Sí. Yo digo que con lo que tenemos ahorita de apertura saldrían muchas cosas si fueran reales. Pero todo viene a raíz de tu cambio de historia, güey. Pues lo que pasa es que a mí me gusta reconocer mis errores. Uh-huh. Y yo creo que no hay nada oculto en el caso Peñacos. No hay una teoría conspiraria. No hay una intención de solapar a alguien. No hay una forma de entrar en debate a favor de alguien, porque la cosa juzgada está firme, está sólida, y la versión es Diego Santoy es el culpable. Y es lo que está sentado. Y no hay forma. Y lo demás son las historias que nos gusta inventarnos en las redes. Que ahora con las redes, yo hace poquito fui a dar una conferencia a la Facultad de Comunicación y yo le decía a los estudiantes que hacer periodismo es difícil en México, pero hacer periodismo policíaco, no cualquiera, Fer. Tiene que ser una persona que conozca perfectamente el ámbito policial de la zona en la que lo está haciendo, porque no puede venir un periodista de economía a levantar una nota de un crimen y mucho menos a darle seguimiento, como lo que pasó con esta muchachita de Escobedo. Uh-huh. Vinieron tantos cabrones de fuera a inventar sus historias, las que mejor les parecían, y la gente les compró esas historias porque son las que gustan. Sí, porque no puedes aceptar una historia como simple es sin meterle adornitos alrededor. Claro.